¿Quién diría que en una simple copa de vino se esconde tanta ciencia, verdad? Porque más allá del color, del aroma, del sabor, hay números, números que nos cuentan su historia. Y hoy vamos a hablar de uno que es clave, la densidad. Es que, ojo, un solo dato le puede decir a un enólogo un montón de cosas, cómo va la fermentación, el alcohol que tiene, el azúcar que le queda. Vamos a descorchar esa ciencia. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender bien qué es eso de la densidad. Luego veremos qué herramientas se necesitan. Después nos metemos de lleno en el meollo, la medición paso a paso. Entenderemos por qué es crucial corregir la temperatura y al final aprenderemos a leer los resultados. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por lo más básico, que para poder medir algo, primero hay que saber exactamente qué es. El concepto estrella aquí es la masa volúmica, que se representa con el símbolo ρ20. Suena muy técnico, pero en el fondo es sencillo. Es simplemente lo que pesa un mililitro de vino a una temperatura muy concreta, 20 grados Celsius. ¿Y por qué a 20 grados? Pues porque es el estándar universal para que todas las mediciones se puedan comparar, da igual dónde se hagan. A ver, un detalle importante para no hacernos un lío. A menudo se oye hablar de masa volúmica y de densidad relativa como si fueran lo mismo, pero no lo son. La masa volúmica es una medida directa, nos da un peso en gramos por mililitro. En cambio, la densidad relativa es una comparación, un ratio. Compara lo que pesa el vino con lo que pesa el agua. Y por eso, como es una relación, no tiene unidades. Venga, pasemos a la caja de herramientas. Porque para conseguir un dato que sea de fiar, no vale cualquier cosa. Hace falta un equipo muy específico y, sobre todo, muy bien calibrado. Aquí tenemos el trío de ases. Lo primero es el areómetro, que básicamente es un flotador de cristal calibrado que se hunde más o menos según lo denso que sea el vino. No vale uno cualquiera, se necesita uno con la escala adecuada para el tipo de vino. Luego, un termómetro bien preciso, porque ya hemos visto que la temperatura lo es todo. Y por último, una probeta con unas medidas muy concretas para que el areómetro pueda flotar libremente sin tocar las paredes. Y así es como se ve todo montado, el areómetro flotando tranquilamente en el vino, dentro de la probeta. Parece una imagen muy simple, pero cada uno de esos elementos está pensado para garantizar que la lectura sea lo más exacta posible. Y ahora sí, llegamos al corazón del asunto, el procedimiento. Aquí es donde dejamos la teoría y nos ponemos manos a la obra. Y os aseguro que cada pequeño paso cuenta. Venga, vamos a meternos en faena, paso a paso. Lo primero, y esto es sagrado, la limpieza. Todo tiene que estar impoluto. Cualquier cosilla, cualquier residuo te puede fastidiar la medición. Por eso se usa un protocolo de limpieza súper estricto. Después, con el equipo ya listo, se vierten unos 250 mililitros de vino en la probeta. Acto seguido, con muchísimo cuidado, para dentro el areómetro y el termómetro. Y ahora sí, llega el momento clave. Se agita un poco para que la temperatura sea igual en toda la muestra, se deja que todo se asiente durante un minuto, se lee el termómetro y solo entonces se saca el termómetro y se toma la lectura del areómetro. Ojo que el orden aquí es fundamental, ¿eh? Y aquí uno de esos detalles de profesional que marcan la diferencia. Fijaos en el dibujo. Por la tensión superficial, el líquido trepa un poquito por el palito del areómetro y forma una curva. Eso es el menisco. Pues bien, la lectura correcta no se hace abajo, se tiene que hacer justo en la parte de arriba de esa curva. Un pequeño gesto que lo cambia todo. Bueno, ya tenemos una lectura en nuestra libreta. ¿Misión cumplida? Pues todavía no. La ciencia de verdad requiere un último ajuste para que el dato sea perfecto. La respuesta es un no rotundo. A ver, el número que hemos apuntado es la densidad del vino a la temperatura a la que estaba en el laboratorio, pero como dijimos, el estándar son 20 grados. Así que toca hacer una pequeña corrección matemática. No hay que asustarse con la fórmula, que es más fácil de lo que parece. La densidad a 20 grados, que es lo que buscamos, es igual a la densidad que hemos medido a la temperatura T, más o menos un factor de corrección que llamamos C. La regla es simple, si la temperatura era mayor de 20 grados se suma, si era menor se resta. Y claro, la pregunta del millón es, ¿de dónde sale esa C mágica? Pues de tablas como esta. No tienen ningún misterio, de verdad. Son la chuleta del enólogo, por así decirlo. Miras la temperatura que has medido en una columna, buscas la densidad que te ha salido en la fila de arriba y ¡zas! Donde se cruzan ambas, ahí tienes el numerito exacto que tienes que sumar o restar. Es un método súper sistemático que garantiza que tu resultado sea comparable con el de cualquiera. ¡Por fin! Ya tenemos nuestro número definitivo, corregido y preciso. Y ahora viene lo bueno, lo interesante. ¿Qué nos dice este número? ¿Qué secretos del vino nos desvela? Pues aquí es donde toda la magia ocurre. Fijaos en la tabla. Un vino blanco seco tiene una densidad por debajo de la del agua. ¿Por qué? Porque el alcohol es menos denso que el agua.
Los tintos secos son un pelín más densos, por los taninos y otros compuestos. Y luego el gran salto, el mosto, que es zumo de uva cargado de azúcar, y los vinos de licor, muchísimo más densos. Así que este número, de un solo vistazo, nos da una pista brutal sobre el dulzor y el cuerpo del vino. Y para terminar, una pequeña reflexión. La próxima vez que se esté disfrutando de una buena copa de vino, quizás se piense por un segundo en ese número, en su densidad, que define en parte quién es. Saber cómo se llega hasta él, entender la ciencia que hay detrás, ¿enriquece la experiencia o es una simple curiosidad? Ahí lo dejo.